Vamos a continuar hoy con nuestra materia de fundamentos de investigación. Hoy vamos a estar hablando de marco teórico, vamos a hablar de citas, vamos a hablar de referencias bibliográficas, vamos a hablar de la importancia dentro de un proyecto de investigación o dentro de una propuesta de proyecto de investigación, ese marco teórico, cómo debe estar enmarcado en conceptos que nos permitan a nosotros como investigadores y a los lectores de los productos de investigación que estamos nosotros desarrollando, pues tener un contexto general, tener una base teórica que soporte nuestros procesos de investigación. Vamos a dedicar gran parte de la clase a hablar de citas y referencias bibliográficas. Yo creo que esto es un coco que nos toca a todos y que hemos sufrido y que sufrimos a diario con el tema de referenciación, y lo van a sufrir ustedes de aquí para adelante seguramente mucho en sus procesos de formación en otras materias o en otras clases, donde les digan, venga, ese trabajo tiene que estar referenciado con normas APA, por ejemplo, y a veces nos volvemos un 8, nos enredamos con esos temas. Entonces quiero tratar de mostrarles lo más masticado posible estos dos temas, el tema de citas y referencias bibliográficas. Vamos a utilizar algunas herramientas que nos permiten mejorar y ayudar nos permite facilitar ese trabajo. Me escribe algún compañero de ustedes que se escucha muy suave, ¿me confirman, por favor? ¿Seré yo? ¿Me está ¿Será? escuchando Profe, se bien, profe? escucha bien. Se está Ok. Yo lo escuchando bien. escucho bien. Vale, Yo lo vale. escucho bien, profe, también. Vale, de pronto, Juan Pablo, de pronto es tu equipo, no sé, o de pronto es mala conexión, suele pasar también. Entonces voy a tratar de transmitirles una herramienta online que les va a facilitar a ustedes ese trabajo, que espero les sea útil en sus futuros proyectos. Muchos de los temas, como lo hemos hablado acá, no solo que estamos viendo entre esta materia, no solo se utilizan para esta materia, sino que lo van a seguir ustedes utilizando aquí para adelante en su formación, en su vida profesional, y es importante que los conozcan, con el fin que siempre desde el inicio les he contado, que lo que yo quiero transmitirle a ustedes durante el desarrollo de esta materia es pues que estos procesos de I+D+I no se queden en un laboratorio, sino que se queden, eh, que tengan aplicaciones reales dentro de sus comunidades, dentro de sus entornos, dentro de nuestras regiones, dentro de nuestro país. Y aprovechando pues las actuales contingencias, quise como tomarlos un poco para seguir haciendo fuercita en ese fin que tengo. Y es, por ejemplo, el tema que está pasando con San Andrés, con Providencia, que hemos visto noticias cómo llegó el huracán, destrozó y demás, con una problemática social gigantesca, algo que no se veía, creo que nunca, o en algún momento han llegado algunos huracanes, pero según los datos que se tienen no ha sido a ese nivel. Y también es la oportunidad de nosotros, como buenos observadores, y como hemos hecho énfasis en muchas de las clases, cómo nosotros podemos empezar a identificar problemas que podemos nosotros llegar a solucionar. Cuando pasó el tema de Mocoa, por ejemplo, cuando Cruz Roja se nos acercó en algún momento y nos dijo, venga, nosotros tenemos un problema que necesitamos una solución inmediata, y es cuando pasan este tipo de acontecimientos de desastres naturales, normalmente hay un tema de comunicación, que se pierde la comunicación porque se cayó la red eléctrica, porque se cayó la subestación, porque, bueno, pasó XY, y la gente queda incomunicada. Y ese tema de quedar uno incomunicado, pues es un problema gigantesco. Imagínense en este momento las personas que tienen familiares allá en Providencia que estén incomunicados, pues... Yo dejé una moneda del carro en la parte donde están los trocitos que habían 53.000 pesos en moneda y 1.500. Ahí están. Perdón, apago un micrófono que está aquí abierto. Listo. Imagínense ustedes quedar incomunicados ahorita para el tema también de gobiernos, de los equipos de rescate, poder organizar la logística de entregas de mercado, de entrega de ayuda humanitaria sin comunicaciones, pues es complicadísimo. Y Cruz Roja nos decía, nosotros quisiéramos tener un módulo que pudiéramos llevar, que no necesitara de energía comercial, de pronto con redes alternas de energía, por ejemplo con fotovoltaica, y que eso tuviera un tema satelital y que fuera un punto donde irradiara Wi-Fi, que permitiera que la gente se comunicara y que también los organismos de socorro se comunicaran. Ahí podría haber una oportunidad para desarrollar procesos de investigación y lograr
dar solución a ese tipo de problemáticas. Este fin de semana que pasó se vio mucho acá en el departamento de Cundinamarca, quienes están aquí cerca en Cundinamarca, el tema de los productores de papa, encabezado por la gobernación. En todos los peajes empezaron a vender papa, y dentro de todo eso que hemos escuchado en estos días de la papa, ahí había un análisis que hacía una persona muy conocedora de tratados internacionales y decía, vea, usted va al de uno, o al Justo y Bueno, o al Éxito, a cualquier supermercado, y la gente tiene o comprar la papa normal, o comprar la papa ya empacada, pelada, tajada y lista para fritar, congelada. Y se pone usted a ver ese paquete de papa que viene empacado, pelado, que en realidad lo que le han hecho es pelar y tajarlo, lo han congelado, y esa papa viene del extranjero y vale 17.000 pesos un kilo, kilo y medio de esa papa, mientras que el campesino ayer este fin de semana estaba vendiendo el bulto, el medio bulto, si no estoy mal, en 20.000 pesos. Eso habla también del sector agropecuario de nuestro país, que también lo he hablado y he hecho mucho énfasis en ese tema, de por qué nosotros no hacemos eso, o sea, por qué no se asocian, se organizan los campesinos y empiezan a generar valor, eso se llama agregar valor a su producto, por qué no empiezan a tajar papas y empiezan a empacar y a vender papas y hacerle competencia a ellos. Yo sé que no es fácil porque hay temas económicos, tratados de libre comercio y demás, pero pues serían iniciativas interesantes de hacerlo. En algún momento, cuando no existía todavía la panela pulverizada, la panela está picada, que ya uno la encuentra ahorita en los supermercados, usted puede ir a los supermercados y ya le venden el paquete de panela, no el trozo de panela, sino la panela pulverizada, ya molida, y pues eso facilita para uno hacer pues calienta agua y la pone, o puede endulzar las cosas y demás. Eso lo facilita. Cuando no existía eso, y a mí cuando me contaron y investigué un poco acerca del tema, me parecía una cosa de no creer, y era que nosotros producíamos la panela, el bloque de panela. Llegaban extranjeros, si no estoy mal, eran chinos, las primeras empresas que lo empezaron a hacer, compraban la panela acá en Colombia, se llevaban la panela para la China, la molían y nosotros los colombianos comprábamos esa panela empacada. Entonces imagínense cómo era de productivo que les daba para comprarla, llevarla, molerla y volverla a traer. Ya ahorita normalmente esa panela pulverizada se produce en Colombia, pero así era en un inicio, era de no creer. Si vamos al tema del café igual, nosotros exportamos café, almendra, la pepita seca, allá llegan, lo tuestan, lo muelen, lo empacan y nos lo envían y nos los venden acá, por ejemplo, los que tienen cafeteras, o no sé si conocen esas cafeteras de cápsulas, esos son productos que traemos del exterior que nosotros hemos suministrado ese material para que ellos lo elaboren, y ahí es donde está realmente la ganancia. Entonces, de todas estas crisis, siempre es importante nosotros tomarnos el momento de hacer el análisis, de hacer el proceso de observación que hemos hablado en diferentes espacios y empezar a identificar como esos problemas que nosotros pudiéramos llegar a solucionar a través de procesos de I+D+I. Esto un poco como para terminar de aterrizar la clase y lo que hemos venido hablando y lo que seguiremos hablando en las próximas clases de temas de I+D+I, que esto no está desalineado con la realidad y que son herramientas que podemos nosotros utilizar para generar oportunidades, generar soluciones, soluciones que permitan disminuir problemas que le aquejan a muchos grupos poblacionales. Continuando en esa línea, y antes de entrar de fondo al tema, quiero mostrarles un video, les traje un video. Este es un producto, cuando ustedes lo van a ver, no sé si ya lo han visto, se llama litro de luz. Uno dice, no, pues eso es una tontada, pero si se pone a verlo de fondo, pues eso tiene un trasfondo social gigante. Ha ido evolucionando y ahorita les cuento más o menos en qué va el proceso. Se llama Un litro de luz. Este es un egresado de la Universidad EAN, si no estoy mal. Un súper emprendedor, ha conseguido la financiación, que Pepsi es quien lo financia en este momento, y va por todo lado instalando temas de luces con un foco muy social. Eso es un proyecto de innovación social. Entonces, como lo hemos hecho en otros espacios, si no alcanzan a ver el video, no lo escuchan o está malo el internet, yo se lo subo a la plataforma. Igual aquí también está el link y lo pueden encontrar en YouTube como Un litro de luz Latinoamérica video oficial.
Entonces me va a permitir darle play, lo vamos a escuchar y ya seguimos hablando un poco. Litro de Luz es un proyecto de iluminación autosostenible a partir del reciclaje de botellas plásticas de gaseosa que se llenan con agua pura y cloro y se instalan en los tejados de población vulnerable, permitiéndole a la familia iluminar sus espacios de una manera natural, autosostenible, con una vida útil de 10 años y sin mantenimiento ni facturación alguna. El proyecto es muy amigable con el medio ambiente y tiene la capacidad de generar redes comunitarias que hace que se implique por sí solo. Litro de luz los da buena energía, buena luz, entonces ya los muchachos no salen a otro lugar a buscar cómo hacer las tareas con otros compañeritos, sino que se ponen en su piecita a hacer una tarea con el litro de luz, porque da muy buena energía. Ahorro de energía porque ya no vamos a tener que estar prendiendo los bombillos durante el día, ¿no? Y la claridad que hay es mucho mejor para los niños, para las que estudian. Para mí que cocino y no ella, me toca prender el bombillo. Cuando ven iluminada su hogar, les gusta muchísimo, que es lo que te llena y te impulsa a trabajar cada día a día, madrugar, irte tarde. Este es un proyecto que involucra a la comunidad como un todo. Y miras como a la gente de una forma, y cuando tú vienes aquí y conoces que hay historias muy interesantes y personas muy interesantes, tú ya miras a todo el mundo completamente diferente y te transformas desde adentro. Sabemos de alguna forma que hay algo en el mundo que está mal y siempre decimos y criticamos, pero nunca actuamos. En cambio, esta forma es una forma de protestar trabajando con las manos, haciendo. En PepsiCo estamos muy entusiasmados en apoyar esta iniciativa, en que crezca, en que se desarrolle, porque va a fomentar una mejora en la calidad de vida de nuestras comunidades, permitiéndonos a su vez acercarnos a sus hogares y ayudarlos a iluminar sus vidas. Fíjense la solución tan replicable que puede llegar a ser, y ellos hacen mucho foco con el tema comunitario, ¿no? Dentro de los diferentes proyectos, y ahorita les cuento otro par de ellos, de Litro de Luz, ellos normalmente dan procesos de capacitación y enseñan que las mismas comunidades empiecen a implementar este tipo de soluciones. Básicamente lo que hace es comunidades donde sus casas, al momento de construir, pues no pensaron el tema de iluminación, pues no pensaron es porque la prioridad era cubrirse. No hay un arquitecto de fondo detrás haciendo diseños como hacen las grandes casas de que hay el tema de iluminación y demás. Y entonces tienen ese problema de oscuridad durante el día. Y uno diría, bueno, pero ¿para qué durante el día, hombre? Ahí decía la señora, por ejemplo, hacía referencia al tema de tareas. Los niños ya pueden hacer las tareas dentro de su casa. La señora que cocina, imagínense ustedes que tengan, o una persona, estas que tengan una persona con algún tipo de enfermedad, pues simplemente el hecho de poder tener luz durante el día, pues les facilita mucho el tema. Además que normalmente estas iniciativas de innovación social permiten el trabajo comunitario, que se terminan uniendo las comunidades. Este fue el primer proyecto de Litro de Luz. Ellos ya tienen otros proyectos. Hay otro muy interesante, y es que ellos hacen énfasis en que hay muchas zonas del país y del mundo que aún no cuentan con alumbrado público
durante las noches. Y si una calle es oscura, totalmente oscura, pues eso se vuelve peligroso, puede el tema de delincuencia aumentar y demás. Entonces ellos lo que hacen es igual, el mismo principio, una botella, agua, cogen unos LED, tienen un panel solar pequeño, una batería pequeña, un regulador pequeño, algo de electrónica muy, muy básico. Los instalan en las comunidades y les enseñan a la gente a hacerle el mantenimiento y que ellos mismos como comunidad empiecen a cuidar, y pues eso ha cambiado un montón de vidas. El solo hecho de que la cuadra de su barrio ya empieza a estar iluminada, seguramente eso va a cambiar un montón, va a permitir que la gente salga en la noche, se integre, van a bajar los índices de inseguridad y demás. Y han hecho un trabajo fuertísimo en La Guajira, también llevando este tipo de iluminación allá donde no hay red comercial de electricidad. Hay muchas zonas donde no llega la energía comercial todavía. Y ellos han descubierto que al momento de poner estos centros donde hay iluminación, pues eso se termina convirtiendo en el foco, en el centro de la comunidad, donde se reúnen, donde echan sus cuentos, donde toman las decisiones importantes de la comunidad y demás. Y de fondo no hay un tema técnico, tecnológico muy profundo. Fíjense que simplemente es 1 litro de agua y 10 mililitros de cloro, y eso lo que hace es un efecto de la luz llegar ahí, hacer como la difracción de la luz, y funciona muy bien. Ahí lo ponían, pueden ustedes buscar más información del litro de luz. Les quería traer, focalizando el tema de este video en dos: un tema comunitario, tema de innovación social, de cómo con pequeños actos podemos hacer cambios y poder impactar nuestras comunidades, y dos, que no necesariamente todos los procesos de investigación tienen que ser súper mega elaborados con la patente en el laboratorio, inventando, haciendo pruebas. No, fíjense que esto a la larga es un proceso de investigación, hacer muchas pruebas, hacer temas de experimentación y lograr llegar a un prototipo. Dentro de todos estos procesos de investigación, y seguramente estos investigadores lo hicieron, siempre hay algo muy importante, que es el desarrollo del marco teórico. En este marco teórico es donde vamos a definir esos conceptos importantes para nuestra investigación. Antes de dar acá la explicación, va a permitirme pasar un segundo a esta diapositiva, donde tengo en la parte superior la estructura que hablamos en la clase pasada, que debería tener una propuesta de investigación, que tenemos un título, un resumen. Ya hablamos del problema y cómo a través de la observación nosotros podemos encontrar problemas, y cómo con esos problemas podemos definir unos objetivos específicos y un objetivo grande general. Hablamos que esos específicos deberán ser de 3 a 4 objetivos y que permiten cumplir ese objetivo general. Y el siguiente paso es el tema del marco teórico, que es donde estamos antes de pasar a la hipótesis, que es donde vamos a dar una posible solución a ese problema, y a la metodología, que es donde vamos a indicar ese paso a paso que vamos a desarrollar para solucionar ese problema. Entonces, centrados en el marco teórico, o marco referencial, también lo podemos conocer dependiendo del foco, y ustedes durante su formación van a tener que hacer muchos marcos teóricos en otras materias, y seguramente de pronto en otras materias en este momento están haciendo procesos de búsqueda, pero a veces, y uno se encuentra con trabajos, con propuestas de investigación, donde los investigadores se han dedicado a poner información, y no, esa información que se pone en ese marco teórico, esa búsqueda que hacemos en ese mundo de información que existe, disponible en videos, en artículos científicos, en fotos, en foros, en revistas, en congresos, toda esa información que existe, lo que extraigamos de allá y traigamos a nuestra investigación, pues debe ser información que de verdad sume a nuestro proceso de investigación, no poner por poner y llenar páginas y páginas de información. Como siempre, yo traigo acá algunas definiciones. La idea es que no se queden solo con esto, sino que ustedes también empiecen a construir y a interiorizar este tipo de conceptos, que cuando ustedes piensen en marco teórico, o dentro de 2 años, 3 años, están haciéndose una tesis de su carrera profesional, o de una maestría, o de un doctorado, no sé, de una especialización, y en el momento en que empiecen en marco teórico, yo no quisiera que se supieran esta definición o la definición que ustedes llegan a encontrar de memoria, sino que se acuerden del para qué es eso, por qué es que es importante, cuáles son los componentes como importantes, es decir, que en realidad interioricen el concepto de marco teórico. Me va a permitir leer. El marco teórico es la recopilación, es decir, búsqueda
de información importante, de antecedentes, investigaciones previas y consideraciones teóricas en las que se sustenta un proyecto de investigación, un análisis, una hipótesis o una experimentación. Muchas investigaciones cuando llegan acá al marco teórico y empiezan a buscar información, van a encontrar soluciones que ya se han desarrollado en otras latitudes y ya eso le va a hacer cambiar sus objetivos o ajustar sus objetivos generales o incluso el mismo problema. O se van a encontrar con temas legales. Entonces, no, vea, yo tengo un problema de que en mi municipio hay temas de basuras y yo voy a montar una empresa que se va a dedicar a recoger esa basura de forma gratuita y comercializarla. Digamos, por ahí lo están focalizando y definieron ese problema y hay unos objetivos asociados a ello. Y cuando llegan acá al marco teórico, se encuentran con una ley que no permite hacer eso. Entonces hay una ley que dice que el manejo de las basuras es potestad de las administraciones locales, bueno, no sé, hay una ley y pum, ya de una vez ahí, antes de ustedes continuar con su investigación, pues hombre, ¿qué van a hacer? Ajustar sus objetivos. Entonces por eso es importante el marco teórico. También es importante porque nos permite tener conceptos a nosotros como investigadores de algunos temas que a veces tenemos vacíos. El marco teórico, también llamado marco de referencia, es el soporte teórico, conceptual o legal. Se hace mucho énfasis en el tema legal. A veces nuestras investigaciones están limitadas por lo que se pueda o no se puede hacer legalmente y eso es importante conocerlo. Porque a partir de ello, pues como ya lo dije, podemos llegar a ajustar o podemos llegar a cambiar nuestros objetivos. De los conceptos que utilizaron para el planteamiento del problema en la investigación. ¿Cuáles son esos tres principios fundamentales o tres búsquedas esenciales que intenta resolver el tema del marco teórico? Uno, pues intenta demostrar cuál es el aporte novedoso del proyecto de investigación. Si dentro de nuestra búsqueda de información que hagamos, encontramos que la solución que nosotros tenemos proyectado, plantear y trabajar ya está desarrollada, ya está implementada, ya está apropiada, pues hombre, ahí no habría un mayor aporte novedoso del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Valdría la pena revisar de eso que se ha hecho, qué otros problemas ha generado y a partir de esos problemas que ha generado nosotros empezar a construir soluciones. No, que imagínense que había un problema con el tema de venta en el tema agropecuario, crearon una aplicación, se solucionó ese problema, pero surgió de esa solución un nuevo problema. Y es como les llevo internet a las comunidades que no están cercanas a los pueblos donde ya hay fibra óptica o ha llegado banda ancha. Entonces resulta que su investigación ya no puede ser solucionar ese problema agropecuario, sino ya su problema lo puede redireccionar a lograr llevar ese acceso a conectividad a esas regiones. Entonces, por eso es importante dentro del marco teórico hacer una muy buena búsqueda de esos antecedentes, de qué hay, qué han hecho, qué soluciones han implementado, para nosotros poder determinar y soportar que en efecto tenemos un componente novedoso, algo novedoso dentro de nuestra investigación. El marco teórico se caracteriza por definir la disciplina a la cual pertenece el objetivo de estudio escogido. Esa es otra. Yo estoy atendiendo un tema de, yo qué sé, llevar gas o producción de gas natural en una comunidad que no tiene acceso vial y no puede llegar gas, ¿cierto? ¿Yo por dónde me voy a focalizar? Mi investigación va a ser técnica relacionada con la generación de gas a través de biodigestores, o mi investigación va a ser enfocada a qué efectos podría tener en el tema cultural, en el tema social, ese nuevo servicio de gas, o mi tema va a ser más enfocado en temas económicos de la generación de modelos de negocio, o sea, cuál es el foco y cuál es la disciplina en la que yo voy a focalizar mi proceso de investigación. Y lo hablábamos en la clase pasada y les decía, a veces tenemos problemas tan amplios que nos toca empezar a delimitar por dónde vamos a atacarlo, porque al cogerlos todos se nos dificultan los procesos de investigación. Entonces, tener un objetivo claro, tener un problema bien delimitado, un problema claro, y más sumado con el tema del marco teórico, pues nos va a terminar de definir esa línea por esa disciplina en la que nosotros debemos desarrollar nuestro proceso de investigación. Además, el marco teórico
permite justificar, demostrar, apoyar e interpretar las hipótesis y los resultados de una investigación de forma ordenada y coherente. Seguido a este paso, el marco teórico, volviendo al cuadrito que tenemos en la parte de arriba, una vez hagamos la búsqueda de toda esta información, nos va a permitir generar nuestras hipótesis, donde esa hipótesis o esas hipótesis son esa posible solución al problema que nosotros definimos. Pero es importante conocer la información que hay disponible para no pecar en el momento de generar esa hipótesis y generar soluciones que ya están implementadas, que ya están creadas, y eso haría que nuestro proceso de investigación en realidad no esté generando conocimiento. Entonces también nuestro marco teórico permite esa justificación. Yo sé que de pronto estas dos slides que hemos visto, estas dos diapositivas son muy teóricas. Esto lo vamos a terminar ahorita de aterrizar cuando empecemos a ver algunos ejemplos y me van a entender ustedes, este profe me habla es de búsqueda de información, de citar autores, de ver videos y esa información que es relevante para mi investigación, ponerla acá dentro de mi proceso de investigación. Pero es importante, previo a esos ejemplos que vamos a revisar, esas herramientas que vamos a conocer, que ustedes conozcan para qué es esta cosa del marco teórico y por qué es importante. Y más que eso, que conozcan el paso a paso que he tratado y seguiré llevando durante las clases de cómo esa propuesta de investigación, cada uno de los puntos depende de los puntos anteriores y tiene que haber una coherencia entre lo que está escrito en esa propuesta o en ese proyecto de investigación. Esta es una estructura propuesta para ese marco teórico. Dependiendo los temas en los que ustedes estén investigando, es posible que se focalicen o amplíen más en antecedentes, en variables, en bases legales, en bases teóricas. Eso depende del proceso de investigación que ustedes estén desarrollando. Me explico. Resulta que estoy en un tema de basuras y ese tema de basuras es muy susceptible a temas legales, porque el manejo de los residuos está muy reglado legalmente, hay muchas leyes, hay muchos decretos. Entonces a mí me interesa mucho ampliar la información relacionada con temas legales, ¿cierto? Mientras no, yo estoy en un proceso de investigación relacionado con impacto del COVID en las microempresas. Y me gustaría ver qué han investigado en eso y seguramente si se ponen ustedes a buscar en la web van a encontrar mucha información porque como ha sido un problema que ha quejado a tantas MIPYMES, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, hay muchos investigadores que están ahorita de lleno haciendo investigación. Entonces a mí me interesa saber qué han encontrado, qué han descubierto, qué han planteado. Entonces me podría ir por el tema de antecedentes. No, mi proyecto tiene mucho que ver con un tema teórico muy grueso de información. Implica, de hecho, que vamos a hacer un proceso dentro del laboratorio donde vamos a hacer un tema de fabricación de circuitos impresos y quisiera saber toda la teoría relacionada con fabricación de circuitos impresos, qué métodos existen, cuáles son los más eficientes, y eso es crítico para mi investigación, pues me podría ir para allá. Y hay un tema importantísimo y a partir de hoy vamos a estar hablando mucho acerca de las variables de nuestro proceso de investigación. ¿Qué son las variables? Hombre, si yo estoy midiendo el nivel de pobreza, si estoy midiendo el impacto económico, si estoy midiendo cómo incide cierto fenómeno dentro del género, si es hombre, si es mujer. Estoy haciendo una investigación relacionada con si los hombres que tengan los ojos de diferentes colores afectan o son más propensos a ciertas enfermedades relacionadas con el tema de visión. Entonces mi variable sería el color de ojos. Entonces ese tipo de variables que nosotros desarrollamos, el peso, la temperatura, la longitud, todo ese tipo de variables que nosotros identificamos en nuestro proceso de investigación, pues resulta importante también definirla. Entonces, que mi proceso de investigación es relacionado con un tema, una solución que queremos desarrollar con temas de energías renovables y es importante el tema de la radiación solar. Pues hombre, aquí en el marco teórico sería buenísimo buscar qué hay sobre radiación solar, cuáles son los mapas que tiene el IDEAM sobre esas variables y en qué zonas hay más radiación y demás. Sería importante, antes de generar mi hipótesis, pues aquí dentro de mi marco teórico hacer esa búsqueda
de información relacionada con el tema de variables. Hace poco estaba en una clase de la maestría y nos daban muchas herramientas. Estamos viendo un tema que se llama vigilancia tecnológica. Resulta que el Estado colombiano es un Estado que tiene páginas que permiten tener acceso a muchas cifras que para nosotros los investigadores son supremamente importantes. Me explico. Nosotros estamos con un tema minero, por ejemplo, acompañando un proceso minero. No teníamos mucha información acerca de la mina. Nos pusimos a buscar y nos encontramos el tema del Agustín Codazzi, y esa gente tiene un montón de mapas donde tienen todo el catastro nacional, donde tienen las licencias y los títulos mineros, donde tienen la delimitación de los municipios, donde usted puede encontrar su predio o la finca de su papá, cuáles son las delimitaciones, con imágenes satelitales, con un montón de información que decíamos, hombre, yo no sabía que esto existía. Hay otra página del gobierno que se llama datos.gov, si no estoy mal, donde también hay cifras relacionadas con qué tanto estamos produciendo en el agro, qué tanto estamos produciendo en temas financieros, con un montón de datos que a nosotros nos pueden llegar a servir para terminar de afinar este tipo de variables. En el proyecto de tesis que estoy haciendo de la universidad hay unas variables críticas. Dentro de la metodología que estamos desarrollando en un proceso de validación, nosotros tenemos unas variables críticas que es el tema de humedad y el tema de temperatura y tiempo de secado de café dentro de los secadores solares plásticos, y esas son nuestras variables, humedad, temperatura y tiempo. Entonces, cuando hicimos nuestro marco teórico, pues tuvimos que empezar a definir esas variables. Bueno, dentro del sector cafetero, ¿cuál es la humedad idónea para el tema de secado? Entonces encontramos investigaciones que decían, no, se tiene que secar a 5 días, durante 5 días con una temperatura de tal y una humedad relativa del 12% dentro del sistema, ¿sí? Entonces esa información es valiosa para nuestra investigación. No, la temperatura ideal para que no se afecte la acidez es de tal a tal rango. Ah, bueno, esa información es bastante importante para nuestra investigación y por eso la debemos buscar dentro de este marco teórico. Como les digo, esta estructura depende mucho de nuestro proceso de investigación. Al momento que vamos a ver qué búsqueda vamos a hacer, pues empecemos a revisar, ¿será que me profundizo en antecedentes, en qué han hecho, o en bases teóricas, bases legales? Hago una muy buena definición de variables porque son unas variables súper difíciles y no fáciles de entender, o me voy por todas y busco un pedacito de cada una. Entonces es para que la tengan presente, que esta información es importante al momento de delimitar nuestros procesos de investigación, al momento de buscar nuestros marcos teóricos. ¿Cómo sería la construcción o cómo debería ser la construcción de un marco teórico? Y ya vamos a ir ahorita a algunos ejemplos. Pero antes de esos ejemplos, les quiero contar que existen diferentes estilos bibliográficos y ustedes los habrán escuchado. No, tienen que entregar el trabajo con normas APA. Entonces hoy vamos a hablar acerca de esas normas APA que nos dan palo a muchos. Uno a veces termina dedicando mucho tiempo en sus procesos de investigación o en sus entregables cuando va a hacer entregas a los profesores en haciendo esa referenciación, esa citación, que cumpla el tema de normas APA, o si no se lo devuelven a uno. Y básicamente por un tema que se llama plagio, que ya también lo vamos a hablar ahorita. Vamos a focalizarnos en APA, pero hay otros estilos de bibliografía, como Michigan, MLA, normas, hay una ISO, Vancouver, Harvard y AAA. Bueno, hay muchos estilos de bibliográficos, que dependiendo de las instituciones, hay unos estilos muy enfocados al tema de ingenierías, otros estilos al tema de medicina, pero en Colombia y en el sector académico, seguramente ustedes durante el desarrollo de su formación les van a exigir normas APA. Entonces vamos a hablar un poquito hoy de normas APA. Voy a tratar de plasmar la información lo más masticadita posible para que ustedes la interioricen y de aquí para adelante cuando les nombren APA no peguen el grito del cielo, ay Dios mío, normas APA, sino que lo trabajemos y no sea fácil. Al lado izquierdo tengo un ejemplo que está referenciado en normas APA. Ya ahorita vamos a ver otros ejemplos, pero quiero que se fijen en que esta información no es escrita por el autor de donde saqué esta información, sino que él está consultando otras fuentes. Entonces al inicio dice Tomás en 2003, página 69. Cuando yo estoy leyendo, yo de una digo, entiendo
que la información que a continuación me van a contar no es del autor, él no se la inventó, no se la sacó del sombrero, sino que él consultó a este señor que en el 2003, en alguna publicación, en la página 69, dijo que defina la satisfacción de la siguiente manera: la percepción del cliente como un resultado de comparar consciente o inconscientemente sus experiencias con sus expectativas. Eso no se lo inventó la persona de donde saqué este extracto, sino que él lo consultó a ese señor. Después él dice, Kotler y Keller, entonces entiendo que está citando a otros autores que hicieron otro trabajo y que dentro de ese trabajo dijeron esta información. Ya ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero te quería ponerles este ejemplo para cuando ustedes estén leyendo procesos de investigación y se suelen encontrar nombres así raros, con un entre paréntesis el año, normalmente va el autor y el año, en ocasiones la página, dependiendo. Ustedes digan, este man está citando la información de otro autor, vámonos a las referencias bibliográficas y buscamos quién es el autor y dónde está la fuente. Ya vamos a hablar acerca de ello. Conclusión de esta que estamos viendo acá, que tengan presente, hay diferentes estilos bibliográficos. Para cada uno de esos estilos podríamos tener una clase por estilo. Hoy vamos a hablar específicamente de las normas APA, que seguramente es la que más van a usar ustedes durante su proceso de formación. Para quienes ya han tenido otros procesos de formación y las conocen, pues chéverísimo, vamos a terminar de reforzarla, vamos a estar trabajando con APA sexta edición. APA cada rato va haciendo actualización de su norma, entonces vamos a trabajar hoy con la norma, con la sexta edición. Yo también se la subo a la plataforma, ahorita ya lo vamos a ver, y que sepan que APA no solo permite el tema de referenciación bibliográfica, sino también el tema de márgenes, y dan unos ítems que permiten tener como de forma estructurada y organizada un documento, pero hoy nos vamos a focalizar en el tema bibliográfico. ¿Por qué normas APA? ¿Y por qué normas APA? Aquí están listados los por qué, pero ya antes de ir a eso, quiero irme a la parte superior derecha, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y esto para qué me sirve? ¿O dónde lo voy a utilizar? Pues resulta que cuando estamos definiendo nuestro problema, por ejemplo, dentro del problema necesitamos indicar que el índice de pobreza en el sector campesino es del tanto por ciento según una estadística de un estudio que hizo el DANI. Pues yo como autor y como escritor no puedo decir yo como autor de ese documento no puedo decir el índice de pobreza es de tanto por ciento. Sí, pero ¿usted dónde sacó eso? O si usted lo está diciendo, muéstrame el soporte, ¿cierto? Si esa información que usted sacó no es suya, pues usted tiene que citar al autor. Entonces usted tiene que decir, según el DANE en el 2016, el índice de pobreza en el sector campesino es porque usted tiene que darle crédito a esa persona o a esa entidad que genere ese conocimiento, porque usted no estaría incurriendo en algo que se llama plagio, que es supremamente delicado. En el marco teórico lo solemos utilizar pues muchísimo, porque la gran mayoría de la información que se describe en el marco teórico, en un marco referencial, pues es información que sacamos de otras fuentes, que buscamos en revistas, que buscamos en páginas de datos, en bases de datos especializadas, en videos, que vimos en una nota periodística de revistas que dijeron unos datos que me parecieron importantísimos, que fueron resultado de ese proceso de investigación. Hombre, pues yo tengo que darle el crédito, tengo que indicar quién es el dueño, quién es el propietario de ese conocimiento, quién es el generador, para no incurrir en plagio. Lo mismo puede pasar en la hipótesis, cuando vamos a generar nuestra hipótesis, es decir, la solución posible a ese problema. De pronto necesitamos citar información de otros autores, y lo mismo pasa en la metodología. Toda cita que hagamos, cuando yo digo Colciencia 2016, cada cita que yo ponga debe estar asociada a una referencia bibliográfica que va en la bibliografía. Ya ahorita lo vamos a profundizar. Pero entonces, ¿por qué es importante utilizar normas APA? Bueno, APA traduce en español la Asociación Americana de Psicología. Pues las normas APA son fáciles de utilizar a comparación de otros de normas, aunque ustedes en las búsquedas que van a hacer en internet van a encontrar documentos que utilizan, pero es posible, gracias a las herramientas que les voy a mostrar, nosotros hacer la referenciación en formato APA. Permite dar un orden al texto
cuando ustedes como investigadores ya entienden y conocen el tema de normas APA y van a empezar y van a leer un documento referenciado a una APA, se les va a facilitar muchísimo la lectura. Ah, vea, que es que esta entidad es la que está diciendo esta información. Ah, mire que este autor dijo este dato que me parece importante. Oiga, yo voy a ir a consultar a este man, ¿qué otra información dijo sobre ese dato? Me voy a la referencia bibliográfica, ya está el lugar donde indica dónde está ese documento completo y lo puedo verificar. Facilita la lectura del texto para los investigadores, lo que les digo es más fácil hacer la lectura. Esto es importante y vale para realizar publicaciones a nivel internacional. Es una de las formas más aceptadas. Ojalá, y lo decía ayer en otra clase que teníamos, el próximo semestre, el próximo año, estudiantes que hayan pasado por esta materia, que hayan pasado por la universidad, pues sean los ejemplos que nosotros podamos tomar y decir, vea, fulanito de tal, de la San José hizo un artículo científico que lo publicó una gran revista europea, y el artículo que él publicó y el conocimiento que generó es este. Mire la forma en la que él citó, mire la forma en la que él generó su hipótesis, el conocimiento que él generó. Hacia allá uno se focaliza normalmente cuando está haciendo procesos de investigación y es publicar en revistas que tengan buen nombre también para nosotros hacernos conocer como investigadores. Pues resulta que las normas APA se utilizan mucho en este tipo de revistas que permiten hacer ese tipo de publicaciones. Y esta última, que es una de las más importantes, y esa ayuda a no utilizar ideas de otros autores sin darles créditos de su autoría y de esta manera no plagiarlos. El plagio es delicadísimo. Cuando yo hago una tesis de grado y no cito de manera adecuada, yo me estoy apropiando del conocimiento de otra persona, estoy incurriendo en plagio y eso es delicadísimo. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos cuando ponemos dentro de nuestros trabajos información de otros autores, de otras fuentes, indicar que eso no es nuestro, eso es de otra persona y eso no está mal. Ustedes van a encontrar procesos de investigación que la gran mayoría de la información ellos lo que han hecho es revisar de otras fuentes y a partir de esa revisión de esas fuentes es que han sacado conclusiones. Esto está cero mal. Lo importante es que esté referenciado y de forma adecuada. ¿Y cómo detectan? No, que es que yo le voy a enviar esto al profe en otra materia, digamos, más adelante. Voy a enviarle esto al profe y yo no hice referenciación bibliográfica, ese no se da cuenta. Resulta que uno lo que hace normalmente cuando está revisando este tipo de ejercicios es que uno pasa el documentico por una página o por un aplicativo. Hay algunas universidades que tienen aplicativos o hay páginas gratuitas donde usted copia y pega el texto y ella automáticamente le dice de dónde sacaron esa información. Mira, este pedacito lo sacaron de la revista Cielo, de una publicación que hicieron en el 2014. Este pedacito él lo encontró en Wikipedia en el título tal. Entonces uno dice, bueno, vamos a revisar, ¿referenció? Uy, no referenció. Esto es plagio, esto es delicado. Entonces le devuelvo el trabajo, pues estamos en un ejercicio académico, pues simplemente le devuelvo el trabajo, venga, referencia bien en APA o le bajo la nota. Pero si estamos en el mundo real, en el mundo aplicado, pues eso puede implicar temas legales. Buenas noches, profesor. Va a permitirme leer una pregunta. Cuando uno realiza una investigación, ¿en dónde las puede publicar? Depende de la investigación, depende el área en la que usted realizó investigación. Si es en temas de medicina, pueden ir a Redalic, ya ahorita lo vamos a ver, y pueden buscar qué revistas del orden nacional o del orden internacional publican temas relacionados con temas de medicina. Si es en temas económicos, también hay revistas especializadas en eso. Entonces, dependiendo el área, usted puede identificar qué revista quiere publicar y esas revistas, dependiendo las publicaciones que tienen, hay revistas que publican cada año, hay revistas que publican cada mes, cada semestre, cada 2 años, y ellos abren unas convocatorias donde usted presenta sus propuestas y si eso tiene un criterio científico, si tiene el método científico bien organizado, eso hay unos pares que lo evalúan y es susceptible de publicación, ellos le hacen esas publicaciones y eso para usted, pues, chéverísimo. Hay algunas revistas que cobran por hacer ese tipo de publicaciones, hay otras revistas que son gratuitas. Les pongo un ejemplo, CENOVA, que es el Sistema de Investigación, Innovación y Desarrollo Tecnológico del SENA, para el cual yo trabajo, tiene una revista que se llama CENOVA precisamente, y publican anualmente o en ocasiones cada 2 años, y cualquier persona puede postular trabajos y para que se los publiquen de forma impresa.
por supuesto, esas convocatorias hacen que lleguen muchos trabajos. Entonces, los trabajos que se terminan publicando son muy pulidos, son muy buenos trabajos, son muy buenas publicaciones. En las universidades miden muchos a los profes y a los investigadores por el número de publicaciones que hayan hecho, pero no es, hago un trabajo y ya me lo publicó cualquier revista, no, porque hay mucha gente generando muy conocimiento y de muy buena calidad. Y por eso es importante todo este tipo de información para que en algún momento que ustedes tengan dentro de sus metas hacer una postulación a una revista que les publique algún trabajo, pues que recuerden que hay un tema de normas, que hay una estructuración que se debe seguir, que hay un orden lógico para hacer nuestros procesos de investigación. Entonces, lo importante de la referenciación es el tema de no plagio. Les he estado hablando de citas, les he estado hablando de referencias bibliográficas, profe, pero ¿eso qué es? Entonces, aquí en este cuadrito, y ya lo vamos a ver ahorita con otro documento, tengo el ejemplo para que ustedes tengan claro qué es cita y qué es referencia. Aquí está la diferenciación. La cita es ese pedacito donde ponemos el autor y el año en el que ese autor publicó una información y va en el cuerpo de nuestro texto. Puede ser en el resumen, puede ser en el objetivo, puede ser en el marco teórico, en la hipótesis, bueno. En cualquier lugar de nuestra investigación donde copiamos o tomamos la información de otro autor, es la forma en la que citamos a ese autor. Acá hay un ejemplo. Esto, por ejemplo, es de Colciencia, del DANE. Entonces, voy a permitirme leer. Dice, para el caso de Colombia, según el DANE 2016, ese DANE 2016 es la cita, donde digo que el DANE, en el año 2000, en una publicación que hizo el DANE en el 2016, dijo que la distribución porcentual de la población de 24 años o más en áreas rurales dispersas censadas según el nivel, bueno, ahí habla sobre el nivel de educación de las personas que viven en el campo. Fíjense que esa información no es del autor, sino que la citó del DANE, esa es la cita, y cada una de esas citas debe estar acompañada en la bibliografía con una referencia bibliográfica. Entonces yo como autor digo, como lector digo, uy, me parece chéverísimo ese estudio que hizo el DANE, ¿yo dónde puedo encontrar mayor información? Entonces me voy a referencia bibliográfica y allá está toda la información. Dice, Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 2016, el título de esa publicación es el Tercer Censo Nacional Agropecuario y donde se encuentra es en el tomo 2, página 383, página 387 y tiene esa publicación un código que se llama ISSN con ese número. Ah, entonces yo voy con esto, lo busco en Google y ya puedo encontrar toda la información completa. Cita es la estructuración que me permite indicar que esto que voy a continuación a decir o que acabé de decir no me pertenece, y la referencia bibliográfica es el lugar, la información completa de donde yo saqué esa información. Yo les voy a mostrar aquí un documento en el que estoy trabajando en este momento, donde estoy construyendo un marco teórico. Me confirman si ven mi pantalla, me pase a un Word. Es que me ha pasado que a veces cambio entre pantallas. Sí se ve, profe. Ok, listo. Entonces yo aquí tengo un ejemplo de marco teórico. Esto es una tesis de grado que estamos desarrollando con unos compañeros. Puse en amarillito algunas citas para darles el ejemplo. Entonces, este marco teórico tiene diferentes subtítulos. Digamos, en este primer subtítulo, nosotros como investigadores queríamos definir qué es metodología y qué es método y cuál es la diferencia entre esos dos. Entonces, este primer pedacito dice, según la Real Academia, la metodología corresponde Esto no me lo estoy inventando yo, eso lo está diciendo la Real Academia, por eso está citado acá. La RAE, que son las siglas de la Real Academia Española, en el 2002 hizo una publicación donde hacían esta definición. Sigo leyendo. Acá dice, partiendo de esta definición y de acuerdo con Cerón y Ceraón 2016, hombre, acá hay otro autor, vea, estos manes que dijeron, la metodología cuantitativa se puede, bueno, ahí está la información. Ahora bien, de acuerdo con Alonso, 1998, es decir, que es otro autor, otra publicación, el hombre dijo esto. Y fíjense cómo yo voy construyendo mi marco teórico citando autores, información de otras publicaciones. Algunos, y ya eso lo vamos a ver ahorita más a fondo, este tipo de cita que tiene el autor al final, y fíjense la diferencia entre el de la RAE, donde está paréntesis, RAE, 2020, ese es un tipo de cita que se llama cita enfocada en el texto, y fíjense lo diferente con este que es autores
y solo el año entre paréntesis. Ese es otro tipo de cita que se llama cita enfocada en autor, ya ahorita lo vamos a ver. Y así van a encontrar por diferentes lugares de este documento. Cuando explique ese tipo, diferentes tipos de citas, regresamos acá al documento y ya me van a entender un poco más. Como les decía, cada una de estas citas, que se llaman citas, tienen que tener en la bibliografía una referencia bibliográfica completa, ¿cierto? Vamos a buscarla. Aquí hay muchísimas. De hecho, esta es una tesis. Vamos, en este momento creo que llevamos 8 hojas de referencias bibliográficas. Permitirme bajar acá al final donde está la bibliografía. Acá está la bibliografía. Fíjense cómo en las referencias bibliográficas, por cada uno de esos autores que yo menciono arriba, debo poner la información completa de dónde está la información, de dónde la extraje. Vamos a buscar, por ejemplo, la de Cerón, que está acá, la que lo vimos ahorita allá arriba en el ejemplo. Dice que esa información que yo cité allá es de un artículo que se llama Metodología de la Investigación Social y que donde la puedo encontrar es en una editorial que se llama LOM. Seguro si yo me voy a Google y busco esto, voy a encontrar el documento completo. Arriba hay muchas citaciones de Colciencias. Fíjese esta, entonces Colciencias 2017, esto es un texto donde hablan acerca del nivel de maduración tecnológica y fíjense que esto no lo encontramos en un artículo, sino que lo encontramos en una página web. Entonces dice recuperado de esta página web. Entonces recuerden, por cada una de las citas que yo utilizo debe haber una referencia bibliográfica. Esas citas que veíamos arriba no necesariamente pueden ser artículos. Yo vi un video donde un tipo explicaba una información que me pareció relevante y la puse, pues existe una forma en la que yo puedo citar y puedo referenciar ese video. O tomé una imagen de una página que tiene imágenes gratuitas. También existe la forma en la que yo puedo referenciar o citar esa imagen para no incurrir en plagio. O un artículo de revista sobre economía que pusieron en el Espectador. También existe la forma. Toda la información que ustedes encuentren se puede citar y eso lo vamos a ver ahorita más a fondo. Entonces, cada vez que hablemos de citas bibliográficas de este tipo, autor, año, imaginemos que esto es referencia a una información de otro autor, que puede ser un artículo, que puede ser un video, que puede ser cualquier tipo de forma de información y que estamos haciendo referencia a ellos. Y tener presente cita y que cada cita debe tener una referencia bibliográfica. Esto es clave, apréndanse en eso y verá que no van a tener problemas porque a veces se le olvida a uno. Entonces uno empieza a redactar y empieza a hacer citas y después es que empieza a construir la referencia bibliográfica, se cruza y eso se vuelve un 8. La recomendación siempre es a medida que voy haciendo citas, voy haciendo las referencias bibliográficas. Y ahorita les voy a enseñar algunas herramientas. Llevar una investigación. ¿Qué tantas páginas? Depende. Depende porque cuando usted empieza a hacer procesos de investigación, usted empieza, haga de cuenta que usted entra a un bosque gigante, al Amazonas, y usted empieza a cortar y a buscar información y puede que termine comiendo todo ese conocimiento. Si hay una limitación, y eso lo vamos a ver en la última clase de esta materia, y es que existen diferentes tipos de documentos. Entonces existen, por ejemplo, las tesis. Entonces una tesis, bueno, en realidad no se deberían llamar tesis. Tesis solo se puede llamar las tesis doctorales. En realidad se deberían llamar trabajos de fin de grado. Entonces, llamemos la tesis como lo llamamos acá en Colombia. Una tesis de grado, normalmente las universidades le dicen a usted, vea, su tesis de grado debe tener como mínimo tantas fuentes que usted cite, debe tener hay unos lineamientos. Como también existen, por ejemplo, la IEEE, que es el Instituto Americano de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. Ellos tienen paper de máximo 4 hojas. De máximo 4 hojas, y en 4 hojas usted puede mostrar toda su investigación. Bueno, debe mostrar toda su investigación y todos sus resultados en 4 hojas. Eso depende mucho el tipo de investigación, depende mucho el tipo de metodología que usted utilice, depende. En efectos, trabajo de fin de grado o trabajo de grado. Así debería llamarse. Los trabajos de grado de un pregrado. Los trabajos de maestría se deberían llamar trabajos de fin de maestría o trabajo de fin de máster. Y en realidad tesis se debería llamar cuando se hacen temas doctorales. Pero bueno, acá en Colombia nosotros normalmente los llamamos como tesis.
Entonces, las investigaciones dependen, digamos, yo estoy haciendo la maestría, nuestra tesis van más o menos 98 hojas, nos falta todavía un objetivo de los 4 que tenemos, yo creo que nos saldrán por ahí unas 130 hojas, mientras hay otros compañeros que están haciendo sus tesis y llevan 60, 50 hojas y ya con eso es suficiente. Lo que pasa es que en nuestro caso tuvimos que hacer un marco teórico amplio porque nuestra investigación es con temas agropecuarios, temas de metodologías de innovación, temas de generación de procesos de I+D+I, que implicaba un marco teórico grande, amplio, entonces ahí se nos llevó un montón de información. Habrán tesis que no necesitan tanta ilustración en esos marcos teóricos y eso hace que sea un poco más pequeño. Depende también el tipo de, al momento que uno hace experimentación, si yo estoy haciendo un experimento de laboratorio, donde tiene muchos pasos y mucha información que debo detallar en mis resultados, pues hombre, eso también va a hacer que alargue. Entonces, eso depende mucho de muchas variables, ¿vale? Vamos a hablar entonces inicialmente de citas, porque estas citas, como ya les mostré en el documento, existen diferentes tipos de citas. Y después vamos a hablar de bibliografía. Cuando hablemos de bibliografía, referencias bibliográficas, vamos a ver las herramientas que les traje para que las podamos utilizar. Voy a acelerar un poco porque se nos va la clase. Citas. Entonces, como ya hablábamos, las citas las podemos utilizar en diferentes secciones del documento. Aquí la mente de pronto, cuando a mí me explicaron esto, me chocó un poco, me enredé un poco, pero uno a nivel, cuando va haciendo temas prácticos, ya lo va entendiendo y seguramente ahorita lo van a entender más a fondo con algunos ejemplos. Existen 2 tipos de citas. Sí, existe una cita textual, donde yo copio tal cual la información como el autor la definió. Si el autor en una publicación, en una revista, dijo, el índice de desempleo en Colombia es fruto de los efectos del COVID-19 que ha generado en el país. Y yo pongo esa información tal cual, con los mismos puntos, el mismo espacio, eso se llama una cita textual, ¿cierto? Y normalmente utilizo comillas, por eso cuando ustedes han visto los discursos y utilizan entre comillas es porque estoy citando textualmente, estoy copiando y pegando tal cual la información. Y existen las citas parafraseadas, donde esa misma información, a través de palabras de uno investigador, las puede ampliar. Entonces, según el autor tal, quien hizo una investigación de tal, encontró que el índice de desempleo en Colombia, debido a tales y tales razones, es dependiente, está en función de los efectos que ha traído el COVID en Colombia, en Latinoamérica y tal. Es la misma idea, pero no se utilizaron las palabras textuales. Normalmente en las investigaciones uno suele encontrar más citas parafraseadas y también uno como autor se termina casando con algún tipo de cita. Yo personalmente utilizo más citas parafraseadas porque me parece que el texto queda estructurado de una forma más agradable al lector, pero en ocasiones necesito, por ejemplo, si yo voy a decir una frase que dijo Steve Jobs y la quiero citar textual, tal cual, porque si la altero, pues ya perdería el sentido de esa frase, entonces debo hacer una cita textual. Entonces vamos a hablar de esos 2 tipos de citas. El principio, y aquí para adelante van a encontrar ustedes que el principio es básicamente el mismo, autor y año. Básicamente lo que vamos a tener es autor y año y en algunas ocasiones las páginas. Las páginas específicamente se utilizan para las citas textuales, en las citas parafraseadas no se utilizan las páginas. Entonces, cita textual. Tanto las citas textuales como parafraseadas existen de 2 tipos. Unas basadas en el texto y otras basadas en el autor. Aquí tenemos un ejemplo de citas textuales basadas en el texto y basadas en el autor. Fíjense que en las 2, y en las citas textuales de las 2, se utilizan comillas. Entonces, en la basada en el texto, dice, el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicación de ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Y eso lo dijo Sapir, que es el autor, en 1966, en la página 14 de ese documento. Recuerden que esta cita tiene referencia bibliográfica, amplía la información. Basada en el autor, fíjense en esta basada en el texto, que lo que importa es la información, lo importante, el protagonista es la información del texto y al final pues escribimos el autor. Mientras que por el lado del autor hacemos primero énfasis al autor. Entonces Sapir, en 1966, afirma que, y si se fijan es la misma información y al final va la página, también entre comillas. Son 2 estilos diferentes, una vez más depende, el autor depende, por ejemplo, si ustedes van a citar una frase
que dijo una persona, queda más chévere y se ve más chévere para el lector hacerlo basado en el texto. O si ustedes quieren dar mucha relevancia a ese autor, no, mire, Einstein en su investigación de tal año, el momento que usted como lector dice, uy, este man ya está hablando de teorías de relatividad, me interesa, entonces lo puede utilizar basada en el autor. Fíjense que en el texto, entre paréntesis va todo, autor, año y página, mientras que en la de autor, solo el año es el que va en comillas, en paréntesis. Existen herramientas que nos ayudan y esas las que vamos a ver hoy para que no se nos pasen estas cosas. Ay, mi madre, era punto, era coma, existen herramientas para hacerlo. Este tipo de cita textual se utiliza cuando es para citas de menos de 40 palabras, citas pequeñas. Cuando son citas de más de 40 palabras, seguimos en temas textuales, básicamente lo que hace uno es, ya no utiliza las comillas y le da un espacio, desalinea ese párrafo de la alineación que tiene el texto. Pero básicamente es el mismo principio. Entonces, basada en el texto, decimos la información y al final va autor, año, página, basada en el autor. Fíjense que ahí dice, la educación audiovisual tiene como objetivo desarrollar la crítica de los medios. Bazalgette, en 1993 afirma que, fíjense que ahí se puso el autor de inicio y siguiente está su cita y al final van las páginas. Esto uno lo termina de apropiar en el momento en que empieza uno a escribir procesos a realizar marcos teóricos. Fíjense, de hecho, acá en la tesis que estamos viendo ahora, hay citas de ese tipo. Y ya ahorita al volver acá, pues es más fácil identificarla. Entonces, si yo les digo a alguno de ustedes, ¿esta cita qué tipo de cita será? Entonces, vean, que esto es una cita textual. Fíjense que está el párrafo desalineado con el texto, con la alineación completa del texto. Es una cita textual, aparte es focalizada en el autor. Fíjense que aquí está el autor al inicio, está la información de ese autor y al final está la página. Ahí eso es una cita textual. ¿Dónde hay otra cita? Esta es otra cita textual. No, perdón, esta no es cita textual, esta es parafraseada. En este ejemplo tengo esta textual. Ahora, ¿cuáles son las parafraseadas? Vamos a irnos a las parafraseadas. Antes de pasar de citas textuales. Conclusión. Si es menos de 40 palabras, se utilizan comillas. Existe citas basadas en el texto. Si es basada en el texto, el autor va a lo último. Si son citas basadas en el autor va al inicio. Si son más de 40 palabras, esas comillas las cambiamos por una sangría por correr el párrafo que vamos a citar, desalinearlo con el texto. Básicamente es eso. Y vamos a las citas parafraseadas. Estas son de las que uno normalmente más encuentra. Igual existe también basada en el texto y existe basada en el autor. Y fíjense que es la misma estructura. Si es basada en el texto, el autor va al final. Si es basada en el autor va al inicio. Lo mismo, si es basada en el texto, se cierra el autor y el año entre paréntesis. Si es basada en el texto, es autor, año y ahí sí la información, ¿cierto? Por lo anterior expresado, voy a permitirme leer, se confirma que comunicamos ideas, emociones y deseos por medio de un sistema. Fíjense que hay una redacción diferente por lo anterior expresado. En la del autor, el autor afirma que, o en sus investigaciones, o en la publicación que realizó en tal año, afirmó que. La redacción es diferente. El principio es el mismo. Si es texto al final, si es basada en el autor, al inicio. Si nos vamos otra vez a nuestro ejemplo, pues vamos a encontrar muchas de esas. Entonces aquí, por ejemplo, dice, según ruta N, I más D más I es la sigla, entonces ya decimos, no, esto es una cita que está basada en el autor, que es una entidad que se llama ruta N, y es una cita parafraseada. Mientras que hay citas como esta, por ejemplo, donde está la definición y al final está el autor. Esto es una cita parafraseada basada en el texto. Parece un poco enredado, pero lo que les digo, lo importante es saber la estructuración, que es autor, año. Desde que ustedes tengan eso, después es corregir paréntesis, corregir puntos y ya. Vamos hacia allá. Entonces, como les decía, cada una de estas citas bibliográficas debe corresponder a una referencia bibliográfica. Las publicaciones
cuando tienen más de un autor, cuando tienen más de 3 autores, hay una condición. Voy a explicar esta diapositiva antes de pasar a referencias. Citas dependiendo de los autores. Si son basadas en el texto o si son basadas en el autor. El mismo formato que tenemos de las anteriores. Cuando es un solo autor, se menciona el autor y el año. Fíjense en las de basada en el autor sin paréntesis, el año es el que va en el paréntesis. Cuando son 2 autores, se nombran los 2 apellidos. Pero cuando son más de 3 autores, y ustedes van a encontrar publicaciones que tienen 8 autores, pues uno lo que hace es, cuando los cita por primera vez, los menciona a todos, y de ahí para abajo, si vuelve a citar sus trabajos, solo escribe el apellido del primer autor y escribe dos palabritas que se llama et al. Eso significa y los demás, ¿sí? Esto para que lo tengan presente, aunque uno normalmente no encuentra, las citas, que la gran mayoría es de 1 o 2 autores, y encuentra uno muchas citas de empresas. Entonces ese apellido se cambia por el nombre de la empresa. Esto para que lo tengan ahí en mente. Si en algún momento llegan a ver et al, es porque esa cita tiene muchos autores. Entonces, para que no se llene la cita, esa sea largota en nuestro texto, pues se utiliza ese formato. Ahora, vamos a bibliografía y a las referencias bibliográficas. Entonces, cada una de esas citas que observamos en la parte superior debe tener una referencia bibliográfica, que básicamente tiene el mismo formato, así la saquemos de internet, así la saquemos de un video, así la saquemos de un artículo, ya lo vamos a ver. Básicamente tiene el mismo formato, y es, ¿qué dice? ¿Quién lo creó? En este ejemplo, lo creó un señor de apellido Damasio, y la inicial de su nombre es AM. ¿Cuándo lo creó? Ese señor lo creó en el año 2000, en ocasiones ponen también el mes y el día, pero con el año basta. ¿Cómo se llama el documento? Sentir lo que sucede, cuerpo y emoción de la fábrica de la conciencia. ¿Y de dónde viene o dónde está? Entonces, este trabajo está en una editorial que se llama Andrés Bello, que es de Santiago de Chile. Ese dónde va puede ser también un link de internet, recuperado de tal lado, ¿cierto? Puede ser el código de la revista, el ISSN, el numerito este que es como la placa de la revista. Pero lo importante, y van a ver de aquí para adelante, que todas las referencias bibliográficas mantienen este mismo formato. ¿Quién lo creó? Año, cómo se llama y dónde viene o dónde se encuentra. Existen muchas herramientas, yo les quiero mostrar hoy 2, esta que es online, que me ayuda a crear esto que es supremamente cansón. Si yo me pongo a hacerlo a mano, pues eso se me va a convertir en un 8. Y entonces existen herramientas para hacerlo. Vamos a ver esta que es gratuita y vamos a ver una también de Word. Antes de ver las herramientas, voy a ir de nuevo acá al trabajo que estamos como ejemplo para que se fijen que todas tienen esa misma estructuración. Miremos esta. Esta dice Revista Dinero. Ve, ahí está el autor. ¿En qué año? 2019. ¿Cómo se llama el documento? Infografía, Colombia desciende en el ranking global de innovación. Ese es el título de esa publicación. ¿Y dónde está? Recuperado de esta página web. ¿Cierto? Miremos uno que no sea página web. Este de acá. ¿Quiénes son los autores? Reina y Ortiz. ¿En qué año? En el 2009. ¿Cómo se llama la publicación? Ecosistema de la innovación, bla, 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 en Colombia, ¿Y dónde está? En esta revista que se llama Innovación Journal y está en la página 52 y la 72. Fíjense que todas las referencias bibliográficas mantienen el mismo formato. Acá hay una de la ONU, una organización. La ONU en el 2019 publicó algo que se llama América Latina y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y lo publicó en la revista, ¿o dónde está? En la revista de Ciencias Sociales, y aquí está hasta la página web de esa revista. Todas las referencias mantienen el mismo formato. Vamos a irnos a esta primera herramienta. Recuerden que esta información ustedes la van a tener en la web, la van a tener en sus plataformas y la pueden utilizar más adelante. Esta me parece súper chévere. Existen muchas, pero esta me parece muy intuitiva. Entonces me va a permitir copiar ese link acá. Vámonos acá. Cuando yo copio ese link en internet, me va a decir, bueno, ellos tienen esta herramientica que dice, crea tu primera cita APA. Digamos, yo lo que voy a citar es todavía se puede agregar de Word. Sí, la bibliografía se pueden agregar de Word. Ahorita vamos a hacer el ejercicio también en Word, nos pregunta Danitza. Ya ahorita hacemos también el ejercicio en Word. Yo me enredo siempre con Word.
No sé por qué yo tengo ahí un enredo con Word. Yo suelo utilizar herramientas diferentes. De hecho, he escrito trabajos de investigación en un lenguaje de programación que se llama LaTeX, que es al principio enredado, pero después le facilita. Después en otra clase también les hablo de pronto de ese lenguaje de programación para escribir artículos, que se llama LaTeX. Vamos a hacer un ejemplo. Son las más fáciles, sí. Sí, no, lo que pasa es que uno se termina casando con herramientas. Yo les doy diferentes herramientas y ya también ustedes como autores pueden en su momento utilizarlos. Entonces vamos a decir que tenemos una página web. Yo por aquí traigo un ejemplo, Yo busqué en Google efecto COVID-19 y puse PDF para que me saliera en PDF. Y en mi investigación me crucé con este documento, que me pareció que la información que tiene por aquí es importante y la necesito para mi investigación, ¿cierto? Entonces, yo voy y digo, hombre, eso es una página web. Aquí me pregunta, ¿cuál es el título? ¿Cuál es el título de esto? Ah, pues aquí está el título. Vea, dice América Latina y el Caribe ante la pandemia. Sí, lo copio y lo pego. ¿Cuál es la URL? La página web de donde lo saqué, la dirección web. Entonces me copio esta. Control C, Control V. ¿Quiénes son los autores? Estos son autores que es una organización que se llama ONU. Si no estoy mal, es de la ONU. Sí, de las Naciones Unidas, específicamente el CEPAL, pero lo voy a dejar como si es la ONU. Fecha de publicación, pues revisemos si tengo la fecha. En efecto, aquí está la fecha, 3 de abril del 2020. Entonces escribo el 03 de abril, abril es 04, 04 del año 2020. Si no la encuentro, pues bueno, me marco desconocido, pero pues esta la tiene. Y cuando consulté esa información, pues la consulté hoy. Entonces cuando le doy hoy aquí me pone la fecha. Pero resulta que es que yo la consulté fue el mes pasado y apenas estoy armando la referencia bibliográfica porque se me olvidó. Entonces pues pongamos la fecha del mes pasado. Ahí, ¿cierto? Cuando ya tengo esta información, de hecho, en cada una hay un simbolito de pregunta donde explican qué sería lo que debe llevar ahí. Cuando ya tengo esta información, pues se hace la magia. Entonces le pongo en citar fuente y aquí ya me la creó. Fíjense, ya me la creó. Dice ONU, el año en el que está la publicación, 2020, 3 de abril. América Latina, ahí está el título y está de dónde la saqué, que es recuperado el 17 de octubre de este link. Básicamente, lo que quedaría por hacer es, le doy clic encima y en mi trabajo, en el Word donde esté trabajando o en el documento que esté trabajando, pues la pego y ya tendría mi referencia bibliográfica. Si en el texto voy a citar, pues ¿cómo cito? Pues voy a dar el ejemplo. Digamos, de arriba la necesitara. Entonces, según ONU, 2013 en abril, tal. Y botaría la información que me interesa copiar de ese texto. Aquí tendría la cita, ¿cierto? Y tendría mi referencia bibliográfica. Esto lo facilita un montón. APA indica que las citas, las referencias bibliográficas deben estar en algo que se llama sangría francesa, que básicamente es el primer renglón debe estar alineado con el texto y los renglones que siguen tienen que tener una sangría, un espacio. Uy, profe, pero qué enredo eso, ¿cómo lo hago? No, pues eso es re fácil. Si yo estoy acá en Word, digamos que esto fuera una cita y la quiero poner en sangría francesa, yo simplemente me voy acá, donde están las opciones de alineación, y le digo, quiero que esto sea una sangría francesa. Y cuando le doy aceptar, ya Word automáticamente me pone ese tipo de sangría. Son clavecitas ahí que en algún momento les puede ser útiles, porque a veces uno se enreda con ese tipo de cosas. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ya tendremos nuestra primera cita, nuestra primera referencia bibliográfica. No, profe, vea, que yo lo que voy a referenciar es un video de YouTube. Pues resulta que esta herramienta, adicional a esto, que es página web, revista científica, libro, informe, imagen, cuando usted le dan aquí en otros, le da opción de un montón de posibles fuentes de información, actas de congreso, si yo quiero citar una aplicación, si quiero citar un artículo de internet, si quiero... Entonces, de hecho, ellos tienen una que es para citar un video de YouTube. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo video de YouTube. Aquí ya está para el video de YouTube. Entonces, me voy a YouTube y yo estaba trabajando con Panela y me encontré que este documental de TV Agro explica el proceso de panela y hay una información que considero importante y quiero poner en
en mi trabajo de grado o en mi investigación, pues entonces voy a citar ese video. Entonces lo mismo, me pregunta, título. Entonces yo pongo el título, esto se llama procesos de elaboración de la panela. Entonces pongo el título del video, ¿cierto? Pongo la URL. La URL es, una vez más, la dirección web de donde saqué la información. Pongo la URL. Creador. Aquí me dice que el creador debe ser el canal. Todo video que hay en YouTube normalmente tiene un canal. Este es TV Agro. Entonces, TV Agro es una organización que se llama TV Agro. Fecha de publicación. En YouTube normalmente los videos tienen fecha de publicación. Este se publicó el 27 de mayo del 2016. Entonces, día 27, mes mayo del 2026. ¿Qué dije? 16. Del 2016. Listo, le doy citar fuente. Y una vez más nuestra aplicacioncita hizo la magia. Ya me creó acá la referencia bibliográfica, con sangría francesa y todo. TV Agro, es decir, el autor, 2017, la fecha, el año en que se publicó. Si nosotros no le ponemos la fecha completa, sino solo el año, pues nos saldría solo el año. El título de ese documento, de esa fuente, que en este momento, en este ejemplo, pues es un video, y de dónde se recuperó. Una vez más, le doy encima, me iría a mi Word, y ya tendría también mi otra cita bibliográfica, mi otra referencia bibliográfica. Ahí las podría ir construyendo, ¿cierto? Hagamos un último ejemplo, que necesito citar una imagen, que es que yo puse una imagen de una opinión en mis presentaciones, utilizo imágenes, y a mí me gusta que las imágenes no se vean pixeladas. Uno ve mucha presentación que copian imágenes de internet y claro, al ampliarlas, pues eso se ve feo, se ve pixelado. Entonces existen páginas como Pixabay que permite descargar imágenes en alta definición de forma gratuita, algunas pagas, para ustedes utilizarlas en sus presentaciones o donde quieran. Entonces busquemos, por ejemplo, un ajo. Estoy haciendo un proyecto de investigación y quiero citar esta fotografía que me pareció que la voy a utilizar en mi trabajo de investigación. Mira, aquí uno normalmente la va a descargar y ahí la puede descargar. Entonces, vamos a ver qué me piden cuando cito una imagen. Entonces me dicen, ¿es impreso o es online? Entonces, eso es una imagen que es online. Esta imagen, el nombre de esta imagen, normalmente aquí en Pixabay, uno el nombre lo tiene cuando descarga la imagen viene con el nombre de la imagen. Entonces voy a descargarla para hacer acá el ejercicio. Ya se me descargó, esta imagen se llama Garlic, bueno, ahí tiene un código, entonces voy a copiar ese nombre de esa imagen como me lo descargó la plataforma. Entonces esta se llama Garlic. Entonces me voy acá, entonces el título de esa es Garlic. Me dice, ¿qué es? Una fotografía, un gráfico, una ilustración, esta es una fotografía. Me dice la URL, ¿usted dónde sacó eso? Hombre, pues acá la tengo, control C, control V. ¿Quién la creó? Eso es una organización que se llama Pixabay. Ellos son los autores de esas imágenes. Y la fecha de publicación, aunque está acá por hacer el ejercicio, la voy a poner desconocida. Bueno, pongámoslo. Acá en la parte de abajo aparece. Esto fue creado el 5 de mayo del 2018. Entonces, día 05 de mayo del 2018. Título de la página web. Esa página se llama Pixabay. Pixabay. Una vez más, genero la cita y aquí ya me la generó con la misma estructuración que hemos venido hablando. Copio, me voy al Word y pego mi cita, mi referencia bibliográfica, ¿cierto? Allá tendría 3 ejemplos de una página, de un video y de una imagen. En alguna clase estuvimos revisando las bases de datos especializadas. Entonces, resulta que las bases de datos especializadas, busquemos esta, Google Academic. Google Academic, que es una base de datos especializada, como está Redalyc, como está Cielo. Esta diapositiva la hemos visto en otra clase. Bases de datos especializadas, donde hay bases encargadas de centrar las revistas y centrar la información que han publicado allí. Entonces, vamos a Google Academic, que es una de esas. Entonces, esas bases de datos, voy a buscar café, que era el ejemplo que tenía, esas bases de datos pues ya nos facilitan este trabajo, porque, por ejemplo, en Google Academic,
todos los artículos, ahí busque café. Si me paro acá en la comillita, me bota ya la norma APA hecha, véala. Acá está la APA, acá está ISO, MLA, la que me interesa es APA, pues yo simplemente la copio, ¿cierto? Y me la llevo y la pego en mi documento. Si estoy citando ese artículo científico. Aquí me lo boto en un formato, pues tendría que poner la sangre y demás. Pero fíjense que es el mismo formato. Nombre, año, publicación y dónde se publicó. Esta se publicó en México, en el Centro de Ecodesarrollo. La mayoría de páginas especializadas, ellas suelen traer la forma de citar. Les voy a enseñar otra que es muy útil y que uno utiliza mucho. ¿Quién ha utilizado Wikipedia, cierto? Entonces, yo qué sé, Wikipedia. Cuando uno consulta en Wikipedia, Wikipedia también trae la herramienta lista. Digamos, yo saqué información de aquí y necesito citar esa información porque no es mía, es de Wikipedia. Acá ellos traen donde dice herramientas, dice citar esta página. Uno le da a citar esta página y acá están los diferentes formatos. Pues fíjense que aquí está APA, véanlo. ¿Sí? Entonces aquí dice el nombre, dice el link, dice toda la información. Redalytics también lo tiene, Cielo lo tiene, hay diferentes bases de datos especializadas. Si las bases de datos ya nos dan la referencia, bueno, chéverísimo. Si no, pues yo las puedo empezar a construir con herramientas como esta o como la de Word que vamos a ver, o creo que la vamos a dejar para la próxima porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y en la próxima revisamos otra vez el tema de Word. Ahora, tienen que tener pendiente lo siguiente. Yo les voy a subir a ustedes a la plataforma una herramienta que les va a servir mucho, que es esta, Normas APA. Esto es de la Javeriana y es un documentico donde están resumidos en este momento lo más actualizado en Normas APA. Entonces, si yo voy a citar un autor, dos autores, y voy a citar un periódico, un impreso, como cuáles serían ese formato que deberían llevar, esto es útil para que ustedes los tengan presente. La última actualización de APA dice, por ejemplo, que cuando el lugar donde está la información es una página web, uno debe utilizar la palabra recuperado. Ustedes van a encontrar en algunas plataformas que cuando la descargan les aparece disponible o les aparece, bueno, otra palabra ahí. Pues ustedes lo que tienen que hacer es actualizarla porque la última es recuperado. Esto lo van a tener ustedes ahí también en su plataforma. Sé que hoy estuvimos con algo bien grueso de información. Igual la grabación la pueden revisar. Me queda pendiente para la próxima clase, es que quiero cerrar con Microsoft. Para la próxima clase que revisemos el tema de Word y hacemos el ejercicio, también para que lo aprendan a hacer desde Word. Para cerrar nuestra clase de hoy y antes de dar un par de avisos parroquiales, y como he venido cerrando las clases anteriores, pues he traído un personaje. Este señor se llama Bill Gates, el creador de Microsoft, dueño de Microsoft, tapado en billete. De hecho, aparece normalmente por la revista Forbes como entre los hombres más ricos del mundo. Cito una frase de él que dice: si miramos el siguiente siglo, los líderes serán los que empoderan a otros. Nos habla mucho de ese trabajo en equipo que a veces nos cuesta, ¿no? Fíjense nomás cuando hacemos un trabajo en equipo, un trabajo en grupos, y asignar la tarea, venga, usted haga tal parte del trabajo, a veces nos cuesta mucho hacer esas asignaciones y no confiamos, y terminamos nosotros haciendo todo, y es posible que al hacerlo todo no tenga la misma calidad porque no tuvimos el mismo tiempo que hubiéramos tenido si hubiéramos delegado esas funciones. Y a veces, cuando ustedes estén en sus cargos de líderes, eso es supremamente difícil, pero hay que aprender a delegar esas funciones. También dependiendo pues el tipo de profesional que tiene usted en su equipo y las capacidades y demás, uno aprende a identificar y sabe cómo a quién entregarle ciertas tareas. ¿Por qué traigo a Bill Gates? No porque sea millonario, no porque haya hecho muchos aportes en el tema con Microsoft, sino porque él está haciendo por su plata. Él podría en este momento ya retirarse y quedar recordado en la historia como el creador de Microsoft y listo. Pues resulta que él junto a su esposa creó una fundación que se llama la fundación de Microsoft, y ellos están tratando de solucionar múltiples problemas en temas de enfermedades, en problemas que les aquejan a las comunidades, que les aquejan en el mundo. Y tenemos uno de esos que me gusta mucho, es el baño de Bill Gates, donde él cuenta
se los voy a dejar publicado en la plataforma para que lo revisen, donde él cuenta que en el mundo hay muchas zonas donde pues todavía no hay agua, no hay servicio de alcantarillado y todavía están pues las letrinas, los retretes, y eso ocasiona muchas enfermedades. Entonces, dentro de su fundación, él tiene una gran meta, y es la creación de un baño que no requiera de agua y que pueda ser instalado en cualquier lugar, y que el proceso de manejo de esos residuos que se generan en ese retrete, en ese baño, pues se hagan en esa misma zona y no tenga que arrojarse al agua y demás. Le han metido mucha plata a la investigación, hacen muchos concursos y ya tienen diferentes prototipos, y él va por el mundo recogiendo esos prototipos, esas ideas de la gente para poder solucionar ese problema. Los apoya financieramente y va haciendo las instalaciones de este tipo de invención en diferentes lugares del mundo. ¿Para qué esto? ¿Y por qué les traigo este ejemplo? Por eso, porque hemos hablado en algún momento de cómo nosotros queremos cuando no estemos, faltemos en este mundo, que nos recuerden cuál va a ser el legado que nosotros vamos a dejar en este mundo. ¿Qué hicimos nosotros por este mundo, por la sociedad, por el entorno, por mi familia? ¿En qué focalicé mis esfuerzos? Y Bill Gates ha decidido hacerlo a través de eso, a través de su fundación, y pueden revisar y buscar información. Han hecho muchos aportes durante todos estos desarrollos científicos, pues todo ese conocimiento que se genera puede ser útil para otras industrias, puede utilizarse para solucionar otros problemas. Por último, y antes de darles la palabra, quisiera que viéramos un segundo la plataforma. Bueno, no la tengo aquí abierta, se me acabó el tiempo. En la plataforma esta semana se cierra el control de lectura. La próxima semana vamos a tener de nuevo una actividad. Le hicieron un cambio de imagen a la plataforma. Si han tenido problemas para ingresar, si han tenido problemas que no les cargue y demás, pues favor informármelo o informárselo a la universidad para que ellos lo tengan presente. Esto era lo que les quería contar hasta en la clase de hoy. Me queda pendiente el tema de Word, que se me fue la clase y no lo alcancé. Iniciando la próxima clase lo vamos a revisar para que no nos quede volando. No sé si alguien tenga alguna sugerencia, comentario, duda, inquietud